Βρισκόμαστε μέσα στη Βουλή της Αργεντινής, η οποία βρίσκεται στο Buenos Aires, μαζί με τον Χαρίλο Γράψα. Γεια σου, Χαρίλε. Γεια, πώς είστε? Πολύ καλά. Ο οποίος μας σύστησε το Facundo Logarzo. Hola, Facundo. ¿cómo les va? Muy bien. Y queremos hacer unas preguntas. Ναι, εδώ ο Φακούντο θα μας μιλήσει λίγο για το πολιτικό σύστημα της Αργεντινής, για τη δουλειά που κάνει εδώ και θα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις να μάθουμε λίγο περισσότερα για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, Facundo, ¿cuál es tu trabajo exactamente aquí? Yo soy asesor parlamentario en este lugar, que es el despacho de la diputada Paso, en la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces, de verdad, ¿qué haces en tu día a día? Redactamos leyes, redactamos resoluciones, hacemos el seguimiento de los proyectos en las comisiones de trabajo, asistimos en las sesiones donde se congregan todos los diputados a debatir los temas, así que tenemos una variada agenda de actividades. Pero en general saben de todo lo que pasa en el país, en la política. Tratamos de que sea. Cada quien con su idea política. Nosotros pertenecemos a un bloque político. En este caso, nosotros somos de Unión por la Patria. Entonces tenemos esa visión, esa postura política y desde ahí defendemos nuestras ideas. ¿Y por cuánto tiempo trabajas aquí? Yo hace 10 años. ¡Wow! Un diputado dura 4 años en su mandato y es por voto popular. Cada 4 años puede reelegir su banca. Pero yo hace 10 que estoy. Ok, ¿puedes explicar un poco sobre el sistema político aquí de Argentina? ¿Cómo funciona todo? Más o menos, ¿cuántos diputados necesita el país y todo esto? Con pocas palabras. Pocas palabras. Sí, sí. El país tiene un sistema presidencialista, se elige un presidente y un vicepresidente de la nación por voto y además un congreso bicameral. Un senado con 72 miembros que representan a las provincias, 3 por cada provincia, y una Cámara de Diputados, donde estamos nosotros ahora, que son 257, que representan al pueblo, entonces es la cantidad de diputados proporcional a la población de la provincia que representan. Interesante. Y bueno, ¿cuántos partidos hay en este momento en el país, más o menos? Partidos políticos, en este momento hay alrededor de 500. ¡Wow! 500. Con representación parlamentaria hay muchísimos menos, por supuesto, pero tenemos un prolífico sistema de partidos políticos. Interesante. ¿Y cuál es la diferencia entre las otras, por ejemplo, no sé, opciones que hay aquí políticamente? Por ejemplo, nosotros conocemos a la derecha, la izquierda, hay, no sé, neoliberalismo y todo esto. En este momento los partidos que están en el Congreso, en el gobierno, ¿de cuál de estas vienen? ¿De cuál idea vienen? El bloque mayoritario en la Cámara de Diputados y en el Senado es Unión por la Patria, que básicamente enarbolan las banderas del justicialismo. El justicialismo es una expresión política netamente argentina, surgida en los años 40, fundada por Juan Domingo Perón, y que es un movimiento político transversal, que no es de derecha, no es de izquierda, tiene matices en todos lados, pero sí es popular y busca, ante todo, la felicidad del pueblo y la soberanía nacional. Después hay otras fuerzas, como quien gobierna el país ahora, la Libertad Avanza, que son libertarios liberales, apoyados por el PRO, que son liberales y ahora cada vez más libertarios, la UCR, Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, hay un montón de partidos que esos sí se centran en la derecha o en la izquierda. El justicialismo es transversal. Y las, no facciones, pero las ideas políticas justamente, exactamente que vienen de Argentina y no existen en otros lados del mundo. Por ejemplo, peronismo sería algo muy argentino, de verdad, ¿no? Únicamente argentino. Únicamente argentino. Entonces existe peronismo y ¿qué más? Hemos escuchado de otras palabras, de otros presidentes que han pasado por acá, que crearon no sé, movimientos, no sé cómo decirlo. ¿Qué significa peronismo? El peronismo somos los seguidores de Perón. Perón fue un presidente que fue 3 veces presidente del país y funda, lo que decía Costas, este movimiento político, que busca 3 cosas principalmente: la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Esas son las 3 banderas que tenemos desde el peronismo, cuyo nombre oficial es Partido Justicialista.
Y como es un movimiento, tiene un montón de vertientes. Hay distintos actores de la sociedad que se suman sin tener que estar afiliados al partido. Por eso es un movimiento y es totalmente distinto a lo que puede ser cualquier otra fuerza política. Esto es entonces el peronismo. ¿Y cuál sería una idea, no sé, opuesta? El antiperonismo. El antiperonismo. El antiperonismo. Siempre fue el antiperonismo. Sí, pero antiperonismo es muy general. No existe algo diferente, no sé, que lleva el nombre de un presidente, otro, por ejemplo. No tanto que lleve los nombres de los presidentes, pero sí la Unión Cívica Radical es otro partido histórico con más de 120 años, casi 130 años. El Partido Conservador, que es más viejo todavía, vertientes del liberalismo que van cambiando de nombre en los partidos, pero siempre existen. Por eso digo, a modo de chiste, pero muy de verdad, esto del antiperonismo, porque muchas veces todos esos partidos, incluso la izquierda, se juntaban con los conservadores para ir en contra del justicialismo, en contra del peronismo. Por eso, desde el surgimiento del peronismo en el año 45, el país políticamente quedó dividido en dos: justicialismo y antiperonismo. Entonces, ¿cuáles son los otros ismos que tienen? Dentro del justicialismo después hay vertientes como el kirchnerismo, que eran los seguidores de Kirchner, son los seguidores de Kirchner, de la expresidente Cristina Kirchner. Y hubo menemismo, que eran los seguidores de Menem, que eran liberales, cuando Menem fue presidente. Hubo distintas vertientes, pero en total todo eso se engloba dentro del justicialismo. Justicialismo. Bueno, unas cositas sobre el kirchnerismo, tal vez. Y el kirchnerismo ha sido un justicialismo más de izquierda, con tendencia más hacia la izquierda, que no engloba todo el movimiento justicialista, es una facción, es una parte que ha sido mayoritaria, hoy creo que no lo es, pero siguen esas políticas mucho más con tendencia de izquierda, sin perder el eje que es la justicia social, con otras variantes que diferentes al justicialismo tradicional, pero está enmarcada, es una rama más dentro del justicialismo. Yo quiero preguntar algo más. ¿Cuál es la situación política ahora, en este día, en Argentina? En este día, Sí. presidido por Javier Milei, un libertario extremo que busca terminar con el Estado, quiere terminar con el Estado, él mismo lo reconoce, ser un topo para destruir el Estado desde adentro, echando empleados públicos, cerrando políticas públicas en todo aspecto: salud, transportes, educación, cultura. Él entiende que el Estado es un perjuicio y que en realidad el desarrollo se tiene que dar desde el sector privado y el Estado no tiene que interferir. Estoy sorprendida porque preguntamos muchas personas, por ejemplo, en los taxis, en la calle, y siempre preguntamos cuál es tu opinión sobre el presidente. Y ellos dicen, bueno, la situación mejoró, la inflación mejoró también. ¿Qué está pasando con este asunto? La inflación bajó, es cierto, pero a costo de una recesión económica. Todo subió de precio, los alquileres, los servicios públicos, los alimentos, los medicamentos. Entonces la población dejó de consumir. Hay cifras históricas de la baja de consumo en carne, en un país productor de carne. Hay bajas históricas en la compra de combustibles. Hay bajas históricas en la compra de medicamentos. Se venden 60% menos medicamentos en el 2024 que en el 2023. Entonces, lógicamente, esas cosas, al no haber consumo, baja la inflación. Pero sí también subió la pobreza, que está en 56%. Subió la indigencia, que está en 20%. Subió el desempleo. Cerraron fábricas porque al abrir la importación se cierran las fábricas nacionales. Si uno busca a alguien de servicios, puede ser que les diga, como recién decía Niki, que puede estar mejor o no está tan mal. Ahora, el que se dedica a la producción, el que se dedica a la industria, ha sentido, y nosotros que alquilamos nuestros departamentos, que trabajamos por un sueldo y que vamos al supermercado y siempre todo sale más caro, sentimos una cuestión totalmente diferente.
Es verdad que porque nosotros fuimos al supermercado, compramos unas uvas, una lechuga y pocos tomates y salió 14 14.000 pesos argentinos, casi sí. 14 dólares. Entonces, el año pasado estuvimos acá y los precios estaban la mitad, más o menos. No sé, subió bastante. Menos que la mitad. Unas cosas están muy caras en este momento y no entendemos cómo es posible con los sueldos de acá, los sueldos oficiales, no sabemos si hay otros sueldos, porque con los oficiales no hace sentido cómo está esta situación así. Y al mismo tiempo que no hace sentido para nosotros, es como con esta situación vamos a un shopping que está lleno de personas comprando productos que son más caros que los productos en Europa. Zapatos, ropa y todo esto, y no hace sentido. Debe ser una cuestión de una gran diferencia entre las personas que ganan y las personas que no tienen, y hay unos barrios tal vez que están llenos de estas personas que tienen poder económicamente, porque no vemos esta indigencia, por ejemplo, en Palermo, en San Telmo, en estos barrios más tradicionales, Más turísticos. más turísticos. Bueno, son los barrios turísticos. Ahora, hay que ver que Argentina no es solo Buenos Aires, Argentina no es solo Palermo, son 24 provincias. Hay que ver qué está pasando en el interior, con la obra pública detenida, no hay renovación de carreteras, de hospitales, de escuelas, baja de sueldos, no tan solo por una cuestión inflacionaria, sino también por despidos y de jubilaciones. No olvidemos los jubilados y los pensionados, que se ganan muchísimo menos. Están ganando $300 $300 aproximadamente, cuando el año pasado ganaban 600 en comparación. Wow, eran En comparación. 600 y ahora está 300. a 300, Sí. la mitad. La mitad. Ustedes van a terminar siendo peronistas. Van a salir apoyando las ideas del peronismo. No tengo certeza sobre eso. Lleven porque el peronismo a Grecia. Vamos, tenemos- yo me ofrezco. tenemos mente abierta y siempre creemos que hay partes buenas y partes malas en todos los sentidos, porque a veces tienes la idea muy buena y en la práctica que hace... Fracasa. Sí, exactamente. Pero bueno, en tu opinión, entonces, con esta actual situación de Argentina, ¿dónde está yendo Argentina? Argentina están tratando de llevarla a que sea un país enfocada en dos cuestiones. La especulación económica, financiera, bolsas, acciones y demás. Todo el equipo económico de este gobierno es de finanzas, no es productivista. Y a la producción de materias primas, para volver a una economía primaria previa al 1900, en donde la Argentina exportaba alimentos, exportaba cueros, exportaba todas las minerales, petróleo, todas las materias primas, y la transformación, el valor agregado, se lo da otro lugar, otro país. A eso es a lo que están queriendo llevar, que nosotros rematemos todos nuestros recursos naturales, sigamos produciendo para que otros se alimenten y otros se enriquezcan. Lo dijo el presidente el otro día cuando ganó Trump las elecciones en Estados Unidos. La Argentina va a colaborar a que Estados Unidos vuelva a ser la primera potencia del mundo. Lo dijo el presidente Milei. Entonces, esa es la idea clara que tiene el gobierno. Entonces, ¿un futuro mejor o peor? Con estas políticas, mucho peor. Pero con otra, Con otras políticas, la Argentina puede crecer mucho. En tu opinión, entonces, ¿qué es necesario para Argentina en este momento? Es ¿qué? cambiar el gobierno. Cambiar el gobierno, como bien dice Nicky, y que tenga unas ideas productivas, desarrollistas y principalmente industriales. Perfecto. Bueno, muchas gracias por todas las informaciones y por compartir tus ideas personales. A Entonces, ustedes, gracias por venir a visitarnos, gracias a Tilao por hacer este encuentro posible, y la próxima voy yo a Grecia. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Muchas gracias. Gracias a ustedes.